Se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Su atención, por favor. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega Un Cuento Chino, solo por Metro. La luz apagada, la vela encendida, el fresco que corre. Tal vez puede ser porque tengo el aire prendido. Sí, de acá atrás. pero viste que en Sexto Sentido, cuando Sí. iba a ver una aparición, Sí. le salía como ese humito de frío Sí. al Del bocho. niño. Por eso me gustaría esta noche conocer cómo son los escenarios en los cuales escuchan Un Cuento Chino. Sí. Que nos escriban en @su atención en Twitter o en comentario, en forma de comentario en nuestra última foto, en @su atención en Instagram, que nos cuenten dónde y cómo y con quién están escuchando Un Cuento Chino. Si están solos, si están en el auto, Si arman también un clima de luz baja. si están en el bondi, si están en alguna clase de transporte público y después de Un Cuento Chino empiezan a mirar con desconfianza a los compañeros del pasaje. Díganos nomás, ¿dónde están? ¿Qué hacen? Si después duermen también pueden contarnos, porque pasa que te desvela. ¿Quién o quiénes los acompañan? Y cuando digo esto no es casual, porque lo único que sabemos de la historia de Gabriela, así se llama, nuestro oyente, el beso, es que durante gran parte de su vida, su adolescencia, su juventud, ella sintió que algo o alguien la acompañaba. Ah, vos sabés más. Es todo lo que sé. ¿Dónde escuchan Un Cuento Chino? Yo acá. Pero cuando era oyente de este programa, cuando todavía no formaba parte de este equipo, vivía en una casa muy grande, sola, y cuando empezaba Un Cuento Chino, bajaba la radio. No lo podía soportar. Eran las 9 de la noche en ese momento, Sí. porque ahora empezamos un poquito más temprano. Ahora por contrato tenés que soportarlo, Sol. Sí, con auriculares. Gabriela, ¿estás ahí? Sol y Nico te saludan. Hola, sí, estoy acá. ¿Cómo andan? Hola, Bienvenida. Gaby, bienvenida. Bienvenida, Gaby. Gracias. Gracias a vos por postularte, por contarnos tu historia. Contanos primero cuántos años tenés, en qué barrio estás, a qué te dedicás, algunos datos biográficos tuyos. Sí, yo tengo 36 años, vivo en Tigre y toda la vida viví en Tigre. Sí. Laburo en un local de ropa muy conocido, de una cadena que empieza con Z y termina con la A, son 4 letras, no sé si la sacan. Española, ¿no? No la puedo Sí. sacar, no. Yo la saqué, ¿eh? ¿Te digo cuál es? No. ¿Cuál? Bueno, ¿Cuál? pero también soy maquilladora. Ajá. Maquilladora profesional, así que ¿Vivís en Tigre, Gaby, en isla o en continente? continente. Bueno, Continente, ahí está. Sí. Agustín dice, estoy escuchando con un amigo mientras estudiamos. Su atención, estos dos atorrantes no están estudiando nada, si están escuchando Un Cuento Chino, quédense ahí. Chelo dice, escucho Un Cuento Chino solo en la oficina, cerrando la caja. Rulo Generación X dice, escuchando en el gimnasio, bicicleta y cuento chino. Qué linda combinación, porque en el gimnasio hay mucha gente, mucha luz y mucha música. Y hay algunos fantasmagóricos. Sí, hay muertos en vida. Pero no te da tanto miedo el gimnasio. A veces te da más ganas de llorar, pero por otra cosa. Jorge dice, yo tomé un ómnibus al cerro y voy sentado al lado de la vida, ¿dice? O al lado de la vía. De la vía, debe ser. De la Escuchame, vía. claro, la vida. pero contanos en qué lugar está yendo el cerro. Gino dice, los escucho en el auto desde Posadas, Misiones, y por lo general me quedo hasta que termine la historia. Muy bueno. Soria Mayor dice, acá en casa, novio cocinando, yo tirada en el sillón, radio al mango, bien atentos. Gaby, tenés una audiencia en esta noche, vos vendedora de ropa, maquilladora, que se cuenta de a miles. ¿En serio? Y sí, la verdad que sí, decenas de miles. Programa nominado al Martín Fierro en un momento. ¿Y cómo empieza tu historia, Gaby? ¿Cómo y dónde empieza tu historia? Sí, yo empiezo a contar el contexto para que entiendan bien cómo es que va sucediendo, porque yo vivía en una casa, lo que se llama casa chorizo, porque era bien larga y los ambientes se separaban todos por puertas de ventanas. Era una típica casa antigua con el piso de madera
y era casa arriba, es decir, escaleras arriba, justamente porque al estar cerca del río, en Tigre se ven muchas casas así por las crecidas del río. Entonces, bueno, nosotros vivimos toda la vida, al lado de mi casa estaba en espejo la casa de mi tía abuela, cuyos ambientes coincidían, o sea, si vos ibas a la pieza de mi mamá, a la misma altura, del lado de la casa de mi tía abuela, estaba su habitación también. Sí. Esto porque después, bueno, voy a contar cosas para que más o menos se ubiquen en dónde fue transcurriendo cada cosa. ¿Y vos con quién vivías, Gaby, en aquel entonces? ¿Qué? Disculpa. ¿Con quiénes vivías? ¿Con quién vivías? Con mis papás y mi hermana y mi abuela. ¿Vivían 5 en tu casa? Sí, en realidad, mientras mi tía abuela vivió, mi abuela iba a dormir con ella y durante el día estaba en casa ayudando a mi mamá, o sea, durante el día estaba con nosotros. Entiendo. ¿Y qué edad tenías vos cuando empiezan a registrarse los sucesos que nos vas a contar? Mira, yo en realidad desde muy chiquita, tuve sensaciones, sentía una presencia en casa, pero bueno, cuando sos chica en realidad no podés ser muy objetivo, por lo menos en mi caso, porque también pueden ser los miedos típicos de una nena, a la noche, la oscuridad, pero yo sentía que había algo más cuando me iba a dormir. El tema fue quizá empezar a confirmarlo más en la adolescencia. O sea, me acuerdo que aproximadamente para 1995, me acuerdo patente, estaba en el baño de casa y como todo adolescente, nada, hablando sola, mirándome al espejo. Y en un momento siento algo que tiene relación con el título de este cuento chino. Siento un aliento caliente, tibio, en la comisura de mis labios. La verdad que, bueno, me quedé congelada, no, en ese momento no sabía qué hacer porque, bueno, no, digamos, cualquier mínimo movimiento sentía que me iba a delatar ante esa cosa que no sabía qué era, no sabía cómo ponerlo en palabras. Gaby, vos estabas en tu casa, en el baño, luz prendida, digamos, no es algo que si hubiese algo o alguien vos lo hubieses visto. No, ver, no vi nada, solamente lo sentí y era un día de semana a las 5 de la tarde, ponele. No condecía lo que era el ambiente con lo que me estaba pasando, o sea, era un ambiente, no tenía miedo ni nada, o sea, me agarró completamente desprevenida. Claro, no estaba con la sugestión que por ahí podés llegar a tener, como decías antes, una adolescente en la oscuridad, a la noche. Esto fue repentino. Tal cual. Así que bueno, yo lo relaciono con lo que me pasó con la negación. No sé, es como que lo traté de negar, agarré, salí del baño y bueno, acá no, bueno, me quedó registrado, pero traté de no hacerme la cabeza. Igualmente, unos años más tarde, haciendo un trabajo para la facultad, una entrega, estaba en la cocina, tipo 3 de la mañana, y estaba juntando unas láminas, sí, tal cual, aproximadamente era esa hora. ¿Cuántas evidencias hay? Acá esto si fuera un juicio diríamos, señor juez, no más preguntas, se terminaría la película, porque todas las historias en algún momento se cruzan con la hora fatídica. Es que, de hecho, cada historia de cuento chino que escucho es impresionante. Todos cuentan las 3 de la mañana. Es que es impresionante. Digo, más allá de que quitémosle, pongámonos, ahora continuamos, Gaby, ¿no? Pero pongámosle todo el pensamiento científico, ya que estuvo aquí Diego Golombek la semana pasada,
quitémosle todo viso de superstición. Evidentemente es la profecía autocumplida y en la gente hay una sugestión especial a las 3 de la mañana que empieza a ver cosas. O una atracción o algo. No, pero quítale eso. Pero ¿por qué te despertás a las 3:33? Supongamos que sea por efectos del subconsciente. Llevémoslo al término de lo más científico. Evidentemente hay una sugestión, sí, algo como hay. mínimo, Algo que hay. uno tiene porque todas las historias transcurren a las 3 de la mañana. Sí, es verdad. Pero bueno, 3 de la mañana estoy reuniendo las láminas que estaba haciendo para la facu, todo, para ya irme a dormir, y siento lo que era lo más parecido al sonido de una exhalación masculina. O sea, era alguien que me hizo, tal cual, era alguien que me hizo, no sé si se sintió escuchar, sí, pero era, si yo lo tengo, tal cual, si yo lo tengo que identificar, no era femenino, era claramente masculino. También tuve la misma reacción que cuando estaba aquel año en el baño, agarré, al principio me quedé congelada, terminé de agarrar despacito las láminas y me fui a acostar mirando para todos lados y me fui a dormir con un ojo abierto y el otro cerrado. Gaby, ¿hasta ese momento habías podido hablarlo con alguien? Sí, lo había podido, no sé si podido es la palabra, se lo había compartido a mi mamá, pero bueno, yo no sé si es miedo por parte de ella o negación, o no sé, ella desde chica que yo le cuento, che, me pasó esto, o siento que me tiraron del pelo a la noche por una vuelta cuando estaba durmiendo, no, pero Gaby, no, las casas antiguas tienen ruidos, o por ahí escuchaba pasos sobre el piso de madera, y ella trataba de calmarme. Siempre por lo que vos contás son como accesos a tu persona, ¿no? Claro. O sea, como que personas que vos no ves, de golpe sentís que te tiran el pelo, que te soplan cerca de la cabeza o del cuerpo, que te dan un beso cerca de la boca. Siempre son como sensaciones de accesos carnales, claro, o de accesos corpóreos, ¿no? Sí. Y de hecho, el tercer episodio así importante que me pasa es una madrugada, estoy entre dormida, estaba dormida, y de repente empiezo a sentir un contacto en la pelvis y ahí me termino de despertar. Ahí es cuando con esa sensación me despierto y me seguía durando en el cuerpo. ¿Viste cuando estás en un estado del sueño que decís, lo sentía en el cuerpo, pero fue un sueño tan vívido? Pero esto no, porque me desperté y sentía con la sensación corporal en la pelvis, como si alguien hubiese intentado algo, o sea, ahí como si alguien me hubiese, entre comillas, me hubiese tocado. Y naturalmente estaba sola, ¿no? Sí, estaba sola. Eran las 6 de la mañana, sí. O sea, estaba mi hermana durmiendo al lado mío, pero Digo, no podía ser una persona. No había nadie más en la habitación más que ustedes. No, estábamos nosotras solas. Y bueno, yo igualmente esto a mi hermana se lo cuento. En el 2002, me anoté las fechas, todo, porque para decirlo bien, una tarde llego de trabajar, era un fin de semana, y estaba con mi hermana, una de mis primas, en casa. Y bueno, era invierno, o sea, la casa tenía todas puertas, ventanas, y había un pasillo de uno de los lados de la casa, y de la otra mitad de la casa es que venían las habitaciones, cuyas puertas internas también comunicaban una habitación con la otra. Entonces, todo lo que era
el living y el comedor venía en espejo con las habitaciones, y había una estufa al lado del zaguán de casa, que daba esa estufa a la pieza de mis papás. Entonces, claro, esa es la típica, cuando es invierno, la típica apoyar la cola en la estufa. Yo cuando llego a casa, mi hermana se acerca y me dice, che Gaby, vos será que vos viste un par de cosas, ¿no? Acá en casa. Y yo le pregunto a mi hermana, le digo, sí, como diciendo, o sea, estaba sacando el tema delante de mi prima por algo. Entonces, digo, sí, me dice, porque Juli vio algo, me dice. Claro, mi prima me contó que fue a apoyar la cola en la estufa. Ujú. Y a todo esto yo a mi prima le pregunto, ¿lo que viste fue algo masculino? Me dice, sí, era un tipo. Dice que miró, o sea, estaba en la estufa y miró hacia la penumbra de la habitación de mis papás, que estaba abierta, mirando al pasillo, y vio un hombre todo traslúcido, o sea, lo vio traslúcido y no lo vio con mucha nitidez, pero sí llegó a distinguir que era un hombre sentado en un banco que físicamente, o sea, no estaba en la pieza de mis papás, en nuestra dimensión, por decirlo de alguna manera, y tira la cabeza hacia atrás. Y era una cabeza, o sea, tenía el pelo rapado. Era me lo describió como que era un hombre de unos entre 40 y 50 años. Esto es lo que vio tu prima. Mi prima vio lo que yo sentí. Claro, lo que vos no veías, pero sí sentías. Claro. Sí. Y bueno. Sí. Tengo muchas preguntas para hacerte. Sí, obvio. La principal es, hasta este momento, cuando tu prima Julia ve esta presencia, ¿vos llegaste a pensar que estabas loca? No. ¿Estabas siempre segura de tus impresiones? Sí, aparte, primero siempre fui muy perceptiva y extrañamente mi mamá es así como muy escéptica, porque en realidad mi abuela materna, la mamá de mi mamá, ella siempre fue no de ver y esas cosas no, pero sí de presentir o de pensar en alguien y se terminaba enterando algo de esa persona, o sea, y mi prima Julieta es prima también por parte de madre, entonces como que a nivel familiar, como si fuera de generación en generación, que hay algo que se fue transmitiendo, porque por ejemplo mi hermana nunca sintió nada, pero mi hermana siempre me creyó porque sabe que entre las mujeres de la familia, o sea, por ejemplo, mi mamá es como que piensa en algo, tiene un presentimiento y hay algo que termina pasando, o sea, no en lo paranormal, no Gaby, en cuanto a eso. No, entiendo, hay como una conexión especial, como una especie de... Puede ser un mecanismo de defensa de tu mamá, Gaby, de que no está preparada para eso, o no lo puede vivir o no lo puede soportar también. Sí, para mí algo de eso hay, pero bueno, yo sí, siempre fui consciente que lo que sentía era por algo, no era idea mía. Y sacando conclusiones, jugando un poco a la detective, ¿no? ¿Alguna vez pudiste llegar a la conclusión de a qué hombre correspondería esa figura? La realidad es que no pude. Lo que sí, un hecho relevante es que en una época, hasta pocos años después de mi infancia, se usaba mucho, mi tía abuela lo usaba, velar a los familiares en las casas. En las casas, sí. Y bueno, da la casualidad que la habitación de mi tía coincidía, pared por medio, con la habitación de mis papás. Y la energía de la habitación de mis papás era una energía muy densa, o sea, está bien que era la habitación de ellos y era mi casa, pero me costaba a veces mucho entrar
a la habitación de ellos y quedarme sola. Y lo mismo me pasaba, y en peor medida, con la habitación de mi tía abuela. Era una cosa que llegaba a la habitación y no me podía quedar mucho tiempo. Es una casa, a todo esto, la mía y la de mi tía, que se construyeron en un terreno que mi nono, que fue el que bajó del barco, o sea, el que era el que los que vinieron así de Italia, los inmigrantes, había construido. Él siempre tuvo canastería en el puerto de frutos y nada, compró el terreno por medio de un conocido, pero en realidad nunca se supo de una muerte trágica. Traté de averiguar varias veces, pero nunca pude sacar ninguna conclusión. Lo único que se me viene a la mente es, bueno, sí, habiendo velado gente, pero la realidad es que ningún familiar va a intentar algo conmigo, tocar la peli. O sea, eso es lo que quizá me falta. Gaby, ¿solo te pasaba en esa casa o tuviste experiencias también fuera de ese entorno? No, me pasó solo en casa. Solo en esa casa. Perdón, discúlpame. Sí. No, ahora de más grande me pasó el año pasado de ir a Córdoba. Me pasó con, no sé si se puede nombrar, pero te juro que me pasó, bueno, voy a describirlo con una estancia jesuítica en Córdoba. Me pasó que fui, la visité, salí con un dolor de cabeza terrible, que estaba caminando hacia la entrada. Cuando me estoy yendo le digo chau al señor de seguridad, chau. Agarro y me doy vuelta de un impulso y le digo, disculpe, acá, ¿se ven cosas raras? Me dice todo el tiempo. Dice, no, porque me agarró un dolor de cabeza de repente, o sea, sacando eso, después, no, por ahí sí llego a algún lugar y por ahí siento una energía rara, pero sentir no sentí nada más en ningún lado. Hay muchos oyentes que comparan tu historia con la de la película El Ente. No la vi, no la vi, tampoco. pero No la vi. No, yo tampoco. Muchos están haciendo esa comparación. Aquí los dice Fernando, que parece saber de lo que habla. Dice, la historia de ella es como la de la película basada en hechos reales del año 1977, El Ente, que hablaba del contacto físico que sufre una chica en San Diego, tremendo. Y aquí Sergio, que evidentemente conoce de estas cuestiones, opina, dice, son demonios incubos. Mira. Así se llaman, son entidades, hombres que tienen la capacidad de atacarte sexualmente, te tocan, te acarician, jadean en tus oídos, quieren absorber tu energía. Qué horror. Qué horror, ay Dios. Sí. No, lo que sí, bueno, ahora esto ya no es casa, ya es un edificio. Nosotros vivimos en uno de los departamentos porque tiraron la casa abajo y ahora hicieron, o sea, mis papás... ¿Y vos vivís en el mismo lugar donde estaba la casa antes? En el mismo lugar, pero en un cuarto piso. Pero la energía es completamente otra. Mira. Pero sí, hace unos años, hablando con mi papá sobre el tema, porque bueno, salió el tema, él sí es más propenso a creer en estas cosas. Me dijo solo de la nada, así abrimos el tema de hecho, que él sentía que antes, cuando en el terreno estaba la casa, él sintió una presencia masculina. Y de hecho, muchas veces me pasaba, yo me voy acordando de cosas y les digo, me pasaba por ahí de estar en mi habitación y de escuchar pisadas en el piso de madera que venían de la pieza de mis papás y paraban justo en la entrada de mi habitación. Y yo estaba convencida que era mi papá que venía caminando. Y mi papá capaz estaba en el jardín y no había nadie adentro de casa. Así que... ¿Y cómo vivías en ese momento? ¿Con miedo? ¿Con desesperación? ¿Cómo eran tus rituales a la hora de decir, bueno, tengo que apagar todo, irme a dormir, sabiendo que te podía pasar una cosa así, Gaby? El tiempo que más asustada estuve, que me costaba mucho volver a casa, fueron esos días después de que mi prima me contó lo que vio. Claro. Era una mezcla de angustia con fastidio, porque es tu casa. Querés llegar de laburar cansada y querés relajarte. Claro. Y no me podía relajar justamente. Entonces, no estaba bueno. Pero después... no recuerdo de haber tenido así
tanto miedo. Sí, yo acostumbraba en una época a tirarme las cartas de vez en cuando, con una señora así, una tarotista seria de la zona que en ese momento estaba, y le conté distintas estas cosas que me pasaron, y me aconsejó conseguir agua bendita, y que esto por ahí les puede servir a gente que esté escuchando, y mojarme los dedos con el agua y empezar a rezar salpicando las paredes de la casa, pero no las internas, las que separaban habitación con habitación, sino como digamos, las paredes que hacían a la forma de la casa. Sí. O sea, y después de eso calmó un montón todo. O sea, después de eso es que no sentí nada más. Aquí, Gaby, tenemos muchísimos mensajes. Leonel Famín dice: me hace acordar a cuando vivía en lo de mi abuela. Todas las noches había alguien. Mira qué terrorífico. Morocho del Oeste dice: escuchando, manejando con la app de la... no entiendo, en la zona de Ciudadela, muy oscuro. Estaba con 2 pasajeras que no se querían bajar. Romy dice: desde Versalles, Cava, con mi bebé y mi mejor amigo, conocedor de todo lo paranormal. Javo dice: es una historia que da miedo, pero es atrapante. Gerfino dice: los escucho desde Praia da Rosa, Brasil, todos los días. Saludo grande, viajeros, gracias por la compañía. T. Marcelo Della dice: los escucho mientras tallo duendes en mi taller, que da un jardín bastante oscuro. Mirá. El día que uno de mis duendes se mueva los llamo. Y es medio curioso porque hay muchos mensajes también. Por ejemplo, Ana, Marcela, Pedro, Claudia, Mariano, que dice que escucharon como respiraciones mientras vos contabas parte de la historia. Yo no me di cuenta porque no la estoy escuchando a ella, pero no sé si alguien más escuchó respiraciones como de fondo mientras vos hablabas. Gaby, vos no estás poniendo ningún efecto. Dani Zucca, vos no estás poniendo ningún efecto, nada. Me dice que no. Y vos, Gaby, tampoco, no es que estás sola. Gaby. No, estoy acá en la habitación y mis papás del otro lado, así que sí, todo bien por acá. Hoy no siento nada malo. ¿Vos la grabaste? Fíjense si pueden escuchar ahí en producción, amigos, a ver si pescan esto también, estas respiraciones, porque hay muchos mensajes que dicen eso. Carpintero Gian Giordano, se pone algunos nombres más raros en Instagram. Raros, dice: seguro. Estoy en mi taller trabajando, mi mujer e hijo en la cocina, su atención siempre de fondo. Javi Taberner dice: volviendo de dar clases y nunca me puedo bajar del auto hasta que termine un cuento chino. Clau Botero dice: estoy sola, cocinando. Claro. Y Romilandia dice: jugando al buraco para no tener miedo en San Miguel. me conmueve que en pleno 2019, en vez de estar con la mirada perdida en el teléfono celular, esté jugando al buraco a esta hora. ¿Lo podemos poner después de la tanda? Perfecto, porque te digo, hay por lo menos, 10, 12 mensajes de oyentes que dicen: escuché respiraciones. Más allá del momento en el que vos, Gaby, nos mostraste cómo había sido la situación, ¿no? Esas primero la hicimos nosotros, las hice yo. Las de explicar la situación. Claro, cuando Gaby dice: escuché respiración, yo hice... así como para... pero ese fuimos nosotros. Tratando de entender cómo había sido, pero... fue después del cual. Acá dicen que sí, escuché como de respiraciones de fondo. Acá está, mira, ¿ves? Dice también, Malén dice: terrorífico, los escuchamos con una amiga, aterradas y con ganas de salpicar todo con agua bendita. Rulo dice: se escuchaba la respiración, pensé que era un efecto, qué miedo. Fernando dice: dejen de mandar fruta. No estamos mandando fruta, es la esencia de un cuento chino. Nosotros nos llaman los oyentes y la verdad que tampoco nosotros oficiamos ni de escribanos, ni tenemos la máquina de la verdad de Chiche Hellblum de los oyentes. Si los oyentes nos camelean a nosotros, a la par que a la audiencia, a todos. Pero esto no es ningún tipo de producción artística. Edu Suárez dice: chicos, 2 cosas. Se escuchó una respiración de fondo y los demonios íncubos y el resto viven entre nosotros. Algunos de ellos eligen a quién atormentar. Me llama la atención también cómo nuestros oyentes conocen de estas cosas. Sí, ¿no? Es verdad. Florencia dice: estamos en Mar de Cobo y no hay señal en la casa. Todos adentro del auto sin bajar escuchando. No. ¿Cuántos son?
Unos cuantos mensajes. Contanos cuántos son, Flor. Rupert dice, yo también escuché las respiraciones, pensé que era algo de no sé qué, se escuchaba mucho como respiraban. Pipi dice, esta joven tiene alguien que respira a su lado, chequéenlo. Agustina dice, se escuchó una respiración. Yo la verdad no me di cuenta de la respiración, pero porque tengo los auriculares. Estamos con los auriculares, yo volumen alto y no por la radio, pero tal vez pudo haber sido también una interferencia, yo qué sé. Gabriel dice, en una isla del Delta alquilamos una cabaña y había una habitación en particular donde se sentía una presencia. Cuando le cuento a mi amiga, me dice que ella no solo lo sintió, sino que vio a una mujer vestida de blanco. En el Delta pasan cosas. Bueno. Mira. Me invitaron al Delta este fin de semana, estoy diciendo que no ya. No, el Delta, no puedo decir porque es mi cumpleaños. Pero tu cumpleaños es el martes. No, pero lo vamos a festejar. El lunes a la noche estoy acá. No, yo todo el lunes vengo. No sé, todo el fin de semana. Lo vamos a festejar. María Gabriela García dice, estoy con Lucas, escuchamos una respiración. Mira lo que dice María, en el jardín de Tigre hay fantasmas. Ella está en Tigre. ¿Qué sería el jardín de Tigre? No sé cuál será. Mirá. Porque jardín de Tigre no debe ser jardín de Mariana dice, escuché las respiraciones, pero pensé que eran parte de la música. Rosma dice, escuché la respiración durante el relato, sintiendo escalofríos en el bosque Peralta Ramos, oscuras, dice Bruno Sectatú. Y el último mensaje que voy a leer es el de Elizabeth. ¿Qué dice? Que es tremendo. Dice, yo me despierto a veces y siento como si alguien me tomara las rodillas con una presión que hasta me duele. Y siempre sucede a las 3:30. Horror. Y 33, seguro que sea. Horror. 33. Che, Gaby, muchas gracias. Te voy a sugerir que te quedes escuchando porque ahora estamos recuperando las grabaciones, porque hay que cortarla la grabación porque esta conversación fue muy larga. A ver si vos también escuchás algo debajo de tu voz. Ay, por Dios, está bien. Buenísimo. Bueno, Gaby. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Le quiero agradecer a mi novio que está del otro lado y que él sí me apoya y me entiende muy bien porque les tiro esta, no sé si en algún momento les interesa. Sí. Mis suegros realizaron exorcismos y bueno, y me entienden también, bueno, vieron algo mucho más heavy, pero... Queda para otro cuento chino. Tal cual. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Hay aluvión de mensajes que escucharon las respiraciones. Tu vieja en tanga 4 dice, yo escuché, se llama así. Hijo. Yo escuché ruidos raros, pensé que eran efectos, la puta madre. Matías Romero dice, cuando empezó a relatar, escuchamos respiraciones, pero creíamos que eran ustedes, desde Tortugas con Pato, Ceci y Joa. Primero fuimos nosotros. Claro. Nosotros hicimos al aire así, cuando ella dijo. Pero lo que nos dicen los oyentes es que acá se sentían respiraciones mientras ella hablaba. Respiraciones que ni Sol ni yo escuchamos. No. ¿Vamos a hacer una cosa para cambiar el orden de todo esto? Te digo, no sé si quiero escucharlo o si no quiero escucharlo. Me da un quickie. Vamos a ir a la tanda ahora. Vamos a la tanda, sin tema. Sin tema. Cuando volvemos, ¿llegamos a cortar el audio para el regreso a la tanda, Dani? ¿Llegamos? Hay que buscarlo. ¿Hay que escuchar toda la grabación completa? Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a hacer una tanda. En la tanda vamos a escuchar la grabación, aunque sea vamos adelantando, a ver si encontramos el momento justo de las respiraciones y lo ponemos al aire. Bueno, tengo un quickie. A mí también. Por un lado, mismo, digo, no sé si quiero claro, o no. No, yo quiero, pero no quiero. ¿Entendés lo que te digo? O sea, a mí me asusta, pero me gusta. A mí también. O sea, querría escuchar las respiraciones. Pero también querría que no estén las respiraciones. Claro, pero no quiero. O sea, querría que pongamos y que digamos, no, al final no había respiraciones. O si queremos que haya respiraciones. Eso es lo que no quiero me y no quiero. De definir, claro. Me da un quickie tremendo. Y pensémoslo en la tanda. O en el tema. O en la tanda. Vamos a la tanda. Boom.